Porque los políticos hacen política por pasión, por placer, por deseo, por ambición, por narcisismo, por sexo, por poder, por predominio. Donó $80.000, no en cheque, sino en billetes, a Panamá, como agradecimiento por las atenciones recibidas durante su exilio. El tío abuelo de la ministra de Gobierno fue el que mató a los Restrepo, pues, el general Molina. No nos olvidemos de eso. Entonces esta señora que tiene sangre en los Restrepo en las manos es la que está envenenada contra nosotros. No creo que sea la fiscal, es la ministra de Gobierno. La corrupción campeaba. Se hablaba de grandes negociados en los ministerios, en las aduanas. Su hijo, el niño terrible del régimen, habría amasado la nada despreciable suma de $1 millón con las aduanas paralelas. El contrato oscuro de la mochila escolar, las adjudicaciones a dedo de millonarios contratos petroleros y de provisión para el Estado, los ataques a la prensa, todo esto restaba credibilidad e imagen al Bucaramato y a la larga le enfrentó con su pueblo. Hoy Ecuador Unido contra la Corrupción va a destapar la olla de corrupción de Abdalán Bucaram. Él es un corrupto, ladrón, delincuente, charlatán. Él demostró que regaló $80.000 a Panamá. ¿Usted se imagina cuántos millones sacaron por debajo de la mesa? ¿De dónde salió ese dinero? De los ecuatorianos. Esa es la razón que él vivió 20 años en Panamá. Usted se pregunta, ¿acaso Abdalán Bucaram era millonario antes de ser presidente? Él es un simple vividor, saqueador del dinero del pueblo ecuatoriano y por eso debe estar en la cárcel de Abdalán Bucaram. ¿Y por qué Ecuador Unido contra la Corrupción hace estos videos? Porque hay mucha gente desinformada, ingenua, con mente tapada. Estos son más propensos a caer en las garras de estos charlatanes mentirosos como Abdalán Bucaram, Rafael Correa, Lenín Moreno y una sarta que vienen gobernando año tras año. Estos delincuentes deben estar en la cárcel y si usted cree y piensa que en Ecuador reina la corrupción y la delincuencia o tal vez usted es víctima de estos corruptos, usted debe estar de acuerdo con Ecuador Unido contra la Corrupción para implementar la cadena perpetua y la pena de muerte para todos los corruptos, ladrones, delincuentes que saquean el dinero del pueblo ecuatoriano. Y también vamos a hablar de Daniel Salcedo, este es otro pillo, por eso le defiende Abdalán Bucaram. Pero antes de nada, conozcamos quién es Abdalán Bucaram y por qué le votaron del poder. ¡Viva la patria! ¡Defiéndase! ¿Viva qué no va a defender de qué? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Para agosto del 96, más del 70% de los ecuatorianos respaldaba a Bucaram. Diversos sectores buscaban el diálogo. El FUT concertaba con empresarios y el gobierno. Los indígenas empezaban a tener entrada en el régimen. Los niños esperaban su mochila y los pobres su vivienda. Los partidos buscaban alianzas con el gobierno, el control de las Cortes y el Congreso. El pueblo llano festejaba a su mandatario en el discurso de tarima. Las ciudades y los mendigos, escogidos a dedo por los del régimen, recibían del presidente en demagógica caridad, cheques o dinero en efectivo para tapar los huecos de la pobreza. Todavía se le creía. Dije 008. Yo le estoy construyendo una pequeña casa a mi hijo. Pero el 1 de diciembre, con el anuncio de medidas económicas y la presentación del plan de convertibilidad, inició el descenso del gobierno roldosista. Su imagen. Pero no solo Bucaram tuvo ese comportamiento. Sus familiares, en especial su hijo Jacobo y su hermano Santiago, sus ministros y allegados, formaron parte del sainete que nos gobernó. ¿Para qué compran periódicos? Por lo menos compren ustedes afuera, pónganlo, lo mío guíndelos en el baño. Sobre todo el diario Hoy, que es suavecito, el hijo. Tú te has saltado el mostrador y no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. Mira, yo te cojo en Canal 11 y yo te trituro. Sacas la cartera, sacas la cédula, miras a la izquierda, a la derecha, que no haya social cristiano para que no te choreen. En los 6 meses que se mantuvo en el poder, cometió una serie de errores que fueron aglutinando fuerzas en su contra. Su comportamiento bufonesco y chabacano que lo convirtió en el hazmerreír del mundo, la prensa internacional se solazaba en sus payasescas acciones, se inició el mismo día de su posesión. Bailó y cantó en la recepción ofrecida en el Hotel Quito, puesto la banda presidencial. Se comparó con Julio Iglesias luego de grabar un compacto llamado Un loco que ama. Si no soy así, yo no sé
Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Cantó en la elección de Reina del Banano, programa que se transmitió a todos los países de la región. Se cortó su chaplinesco bigote en una subasta benéfica. Soy el loco 000, totalmente Rambo, dijo cuando iba a embarcarse en un avión supersónico de la Fuerza Aérea. En culto a su persona creó la leche Abdalak. Pretendió llamar el Abdalafono, Abdalagua, plan un solo toque. En las fiestas de octubre en Guayaquil estrenó su disco compacto. Recibió como heroína nacional a Lorena Bobbitt, una ecuatoriana residente en Estados Unidos, que pasó a la fama por cortar el pene a su marido. Cantó y bailó en el bautizo de su ahijada. Tildó de burro al expresidente Rodrigo Borja por criticar su plan económico. Condujo la Teletón Navidad de los Pobres, dando un espectáculo poco recomendado para un primer mandatario. Para la masa, para el pueblo. A ver si lo hacemos. Hoy regresa el loco al puerto vivo muerto. ¿Por qué no le han contado la verdad a la patria? ¿Por qué engañan a la juventud? Entonces regreso, primero a hacer una vida familiar y una vida social. Segundo, en lo que me gusta, la guitarra, me encanta la música. Tercero, lo que me gusta, la lectura. Me fascina la lectura. Y cuarto, lo que me gusta, la mujer. Regreso a mi esposa, que ha tenido media vida fuera de la patria y media vida acá en Panamá. Entonces regreso en primer lugar a eso, a mis necesidades espirituales y personales, y luego, sin lugar a dudas, a hacer política. Pero la oligarquía cometió un gran error. En primer lugar, la oligarquía acostumbra a coger los errores del pasado y lo llaman destino. No quieren aceptar que si Bucaram hubiera estado en el país, nos hubiéramos ahorrado por 10 años, porque determinado sujeto, estando Bucaram en poder, no hubiera sido ni siquiera concejal de un cantón de tercera categoría, por nombrar de categoría de un cantón que no existe. Les quiero decir que los cantones de primera categoría para mí son los pobres, los de tercera categoría son los cantones ricos. Pero de cualquier manera. ¡Qué maricas! Luego de una poco ortodoxa vida política, luego de una campaña realizada fundamentalmente en tarimas, donde se desempeñó como el mejor showman del país, ofreciendo el cielo y la tierra a quienes escuchaban su mensaje. Luego de un magistral manejo del efecto visual, la ironía, el gesto, la burla, el grito y la pantomima, que fueron la tónica de su discurso, recibido con aplausos por sus seguidores. Luego de la segunda vuelta electoral, el 7 de julio de 1996, Abdalá Jaime Bucaram Ortiz llegaba a la presidencia de la República. El líder populista, convencido que él representaba al pueblo, en su esencia se mantuvo alejado de la realidad. El ocultamiento por parte de sus más cercanos colaboradores, Miguel Salem, Eduardo Azar, Alfredo Adumi y Fernando Artieda, de lo que sucedía en verdad en el país, llevó al presidente Bucaram a creer que los ecuatorianos estaban contentos. Un mandatario sudoroso y gritón presentó el plan económico de su régimen. Dijo que era elaborado por un experto. Esos 4 sucres que van a ser $1. Si no hay una correlatividad de confianza, de credibilidad, de inversión y de producción, va a producir también inflación esa moneda, que no se va a ver por el lado de la devaluación, se va a ver por el lado del desempleo, se va a ver por el lado de una industria que no podrá competir con avalancha de productos extranjeros y que va a producir una hecatombe en el país. Los nuevos impuestos, la elevación de tarifas eléctricas y de teléfonos, la eliminación del subsidio al gas y las privatizaciones hartaron al país. La corrupción, la inmoralidad y la amoralidad. Desbarajuste y de entrevero y de contradicciones y de mentiras y de payasadas y de pachanga interminable se proyectan hacia el futuro, y yo preveo que este va a ser el peor y más desastroso gobierno. El nomadismo del presidente, quien nunca gobernó desde el palacio o desde la capital, la prepotencia y autoritarismo hastiaban a todos y empezaban a colmar a los políticos, quienes hasta ese momento no comprendían cuál debía ser su papel en el juego. La oposición se mostró desde el comienzo temerosa, tímida y huidiza. La mayoría de partidos políticos y sus líderes más conspicuos no aparecieron durante los primeros días, no mostraron su cara. Tal vez la primera oposición al régimen salió de su mismo gobierno. Su vicepresidenta mostró desacuerdo con algunas de las propuestas y medidas del Bucaramato. Sin duda, el no habérsele entregado el manejo de la política social disgustó a la doctora Arteaga y la llevó a buscar incomodar a Bucaram en una suerte de resentimiento. Yo creía
prudente que en los actuales momentos no se eleve esa tasa, no se haga un cobro en los hospitales, porque creemos que esto afecta sobremanera a las clases más pobres del país. Estuvo en contra de la pena de muerte o castración para los violadores. Por considerar en primer lugar de que la justicia no es infalible y que sería muy grave el castigar con pena de muerte a una persona inocente. También se opuso a la eliminación del subsidio al gas y luego a la propuesta de la ministra de Educación de prohibir las corridas de toros y el boxeo. El doctor Rodrigo Borja fue duro crítico de las medidas económicas del régimen, creadas en su mayoría por el asesor Domingo Cavallo. Frente al desastre nacional causado por Bucaram, frente a la humillación a que se ha sometido al país, frente a las cargas tributarias. Esto le valdría una andanada de insultos del polémico presidente. Que fue presidente de la República, llamado Rodrigo Borja. Hasta el momento los políticos estaban al margen, tanto que Bucaram hacía un doble rol de gobernante y opositor. Manteniéndose a buen recaudo, los dirigentes esperaban su momento para actuar. No tenemos por qué estar de acuerdo con un sistema acerca del cual estamos convencidos que no va a marchar. El país no quiere circo. Si el presidente quiere cantar y bailar, que cante y baile. Nosotros hemos sido opositores racionales, pero el gobierno no se muestra como un ejecutivo racional. No es indispensable la convertibilidad, no es oportuno, no es conveniente. Lo que no podemos tener es un presidente que solo cante, que solo coma guatita, que solo mienta y que no gobierne. Desnudaban las intenciones del régimen o su vulgar comportamiento. Se le exigió gobernar, menos bailes y discos, más acción. Los periodistas no nos amedrentamos frente a las amenazas o a los chantajes. Los periodistas tenemos el legado de Eugenio Espejo. Con el paquetazo, la protesta fue general. La crisis golpeaba a los sectores medios y mucho más a los pauperizados por el sistema. Los síntomas de descomposición y corrupción eran una afrenta para todos. Realmente es una incertidumbre que nosotros vivimos, ¿no? Para ver qué pasa la otra semana. Solamente me estoy encomendando a Dios. Nada más. Nerviosismo total de toda la ciudadanía. El planteamiento de juicios políticos en contra de los ministros Alfredo Adum y Sandra Correa fue alineando a las fuerzas políticas en contra de Bucaram. Al llamar al señor ministro de Energía y Minas, estamos condenando a un gobierno déspota, a un gobierno autoritario. Los movimientos... Pero si todo va orientado... Para fines de diciembre el presidente estaba ya en una pendiente de marcada impopularidad. Como castigo, el ingenio de los ecuatorianos se repitió en miles de máscaras que servirían para dar vida y personalidad a los monigotes de Año Viejo. Este es un termómetro que permite conocer lo que piensan aquellos que no tienen otra opción para pronunciarse, sino solo a través de un muñeco que representa todo lo malo que se quiere olvidar. Incluso hubo la amenaza de prohibir los muñecos con la imagen del presidente y sus ministros. Y así el presidente que lo mandan a hacer, pero normal, o sea, como él, que porque no dice que lo quieren que lo hagan así en otra forma, sino como personas así, normal. Y es que miles de años viejos fueron quemados el 31 de diciembre de 1996, representando al mandatario, sus allegados y familiares. Realmente yo no veo algo positivo hasta el momento. Aquí el pueblo está con más hambre, con más necesidad, no hay el circulante. ¿Qué le podemos hacer? Decirle que se vaya. Vacancísimo, ya con eso quedan chéveres. Para enero, Atlala Bucaram Ortiz ya contaba con una marcada oposición. A los 5 meses del Bucaramato hubo movilizaciones en 6 ciudades. En Quito, miles de personas llegaron hasta el Palacio Presidencial. Maestros y desempleados salieron a las calles a protestar por el paquetazo. Las manifestaciones estudiantiles se hicieron fuertes en los alrededores de las casonas universitarias de Quito y Guayaquil.
ecuatorianos, indígenas y campesinos se adelantaron en la protesta y cerraron las carreteras desde el martes. ¡Viva el paro! También los transportistas de gasolina y el transporte pesado se sumaron a la para y detuvieron sus máquinas. Las reservas de combustible se agotaron y las provisiones no podían llegar a las ciudades. Sin embargo, la falta de transporte y el bloqueo de las carreteras no detuvieron la manifestación nacional. Nosotros vivimos en Ciudad, estamos avanzando a la provincia a hacer el paro allá. Claro. El miércoles 5 de febrero, Quito amaneció con la Plaza de la Independencia militarizada. Sí, de aquí. Desde muy temprano, niños, jóvenes, adultos, ancianos y discapacitados. Nadie esperó tal acogida al llamado, nadie esperó tal presencia. El 5 de febrero, en todo el país, la población le perdió el miedo al régimen, le perdió el miedo al loco. Esto es parte de los 6 meses que gobernó Abdalá Bucaram. ¿Y por qué le botaron del poder? Porque era un simple corrupto, inepto charlatán, de esos que salen a mentir, a engañar al pueblo, a ofrecer todo gratis. No crean en farsantes charlatanes como Leonidas Issa, Jaime Vargas, Rafael Correa, Lenín Moreno, Abdalá Bucaram y un montón de políticos. Lo único que salen ellos a mentir al pueblo. Por eso, ecuatoriano, ponte la mano en el pecho y ponte a pensar. ¿Usted cree que es justo que el Ecuador viva de paro en paro en cada gobierno? La pregunta es para los ecuatorianos. ¿Ustedes han votado un presidente tras otro presidente y el país ha cambiado con eso? Por eso, antes de votar, primero piensen, razonen, investiguen por quién van a votar. No voten por charlatanes, no voten por el candidato que le regala gorras, camisetas, le invita a las farras o simplemente le regala un plato de lentejas. Ustedes pidan al candidato que van a votar, ya sea al presidente de la junta parroquial, al alcalde, al prefecto, al presidente. Pidan que aplique la cadena perpetua y la pena de muerte y ahí ustedes darán cuenta si tiene rabo de paja o es corrupto. Y si es corrupto, delincuente, no va a estar de acuerdo. Entiendan, ecuatorianos, en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, existe la cadena perpetua y la pena de muerte y esos países siempre han salido adelante y su economía es un ejemplo para todo el mundo. En el 86 Abdalá Bucaram le pusieron 1 kilo de cocaína, me dejaron mi dedo así, me cogieron 40 puntos en mi cabeza, me quemaron mis testículos con colillas de cigarrillo, me partieron mi pecho y me ficharon como narcotraficante. Yo era un niño de 34 años. Esta familia ha tenido 18 carcelazos y 11 exilios. 5 a San Bucaram, 4 yo, 1 él, seguido Santiago. Dígame, ¿qué apellido en la historia de la humanidad ha tenido 11 exilios? Los políticos ecuatorianos no son capaces ni de meter 5.000, 10.000 personas en un mitin. Vaya usted y cerciórese que en 15 kilómetros de recorrido va a haber 1 millón de ecuatorianos gritando Abdalá, Abdalá, Abdalá. Estoy más vivo que nunca y mire, le enseño mi marcapaso acá adentro. Tengo 2 corazones, ahora ya no tengo uno solo. Regreso mejor que nunca. Miserables están comprando testigos para que cooperen con eficacia y sin conocernos están queriendo nombrar a uno de mis hijos. Que sí, que eso era Daniel Salcedo y que saben que era amigo de Abdalá Bucaram. Imagínense, canallas. Pero ahora que ven que ese Daniel Salcedo ha sido un muchacho, un empresario trabajador, que ha trabajado con el hermano del presidente de la República, ha trabajado con todo Guayaquil, con todo Quito. Pero como es amigo de mi hijo, entonces lo joden a ese pobre chico. Y se lo quieren llevar a Quito, carajo, totalmente herido, con 8 fracturas, con una fractura cerebral, con estado de memoria bajo y con coronavirus. La ministra de Gobierno se lo quiere llegar a Quito desesperada. Y ahora veamos cómo saqueó el dinero
este amigo fiel de Abdalán Bucaram, Daniel Salcedo. Los hospitales fueron el nuevo blanco de estas bandas organizadas, pues manejan su propio presupuesto, con autonomía. Es un manjar muy difícil de resistir. Entonces el plan de estos politiqueros se ponía en marcha para desfalcar los recursos del país. Primero, colocan gente en puestos claves. Directores, jefes de compras públicas, supervisores de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego crean sus propios proveedores. Ahí entran los testaferros. Por emergencia la cosa fue facilita, simplemente invitaban a la empresa y hacían el contrato. Dentro de los hospitales, el personal puesto por estos políticos ya saben a qué empresa adjudicar la compra. No hay mucho lío, esto está organizado. Se realiza la transacción y el testaferro empieza a repartir su pedazo a cada quien. Y por supuesto la mayor parte llega al cerebro de todo, el cabecilla, el que tiene el sartén por el mango, el que maneja el poder político. Ese individuo que sin aparecer en ningún papel se lleva todo. Por todo lo explicado es que atrapar a los sementalizadores y promotores es complicado. Por eso Daniel Salcedo se vuelve crucial en medio de la trama de corrupción que envuelve a los Bucaram. Y no solo a ellos, sino a todo aquel que sacó ventaja de su posición política para llenarse los bolsillos. Tanto es la importancia de Salcedo en el reparto de los hospitales que hoy, según la policía se pudo conocer, existe una oferta de $2 millones por quitarle la vida. Chuta, ñaño, lo quieren acabar ese panita. El man sabe muchas cosas. Oye, entonces esa vaina de la avioneta, eso no fue accidente, pues. Ah, lo querían bajar de verdad. El piano de Raúl Di Blasio trajo por primera vez a escena a Daniel Salcedo Bonilla, aunque no lo sabíamos del todo. En el 2014, cuando apenas tenía 24 años, Salcedo obtuvo más que su primer $1 millón. La gobernación de Rolando Panchana le otorgó un contrato por $1.792.000 a la empresa HDC Producciones, la que Salcedo creó cuando apenas tenía 19 años de edad, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Este contrato, que también se hizo bajo régimen especial, llamó la atención de la Contraloría, pero fue archivado en la Fiscalía del Guayas. Luego de esta millonaria contratación, la empresa de Salcedo aumentó su capital en casi $100.000. Pasaron los años y es evidente cómo la situación de Daniel Salcedo Bonilla siguió mejorando. Hoy este es uno de sus bienes, un lujoso departamento en un exclusivo edificio en Miami, por el que pagó $890.000 en el 2019. Salcedo además es propietario de la casa en Miami, que este noticiero mostró. Era el sitio en el que se hospedaba la familia Bucaram. Por ese bien, comprado también en el 2019, pagó $670.000, es decir, en un solo año, Salcedo manejó más de $1,5 millones para poder comprarse 2 de sus bienes en Estados Unidos. A esto hay que sumarle el departamento en Guayaquil, donde según su novia vivían. Se trata de 2 departamentos en el piso 10 del edificio Cuo, valorado cada uno en $316.000. Es decir, $500,000 más. Daniel Salcedo además tiene 2 compañías en Estados Unidos, mientras que en Ecuador es accionista mayoritario de 10 empresas. Posee representación como presidente y gerente en otras 6 y tiene relación de dependencia en otras 2 compañías. Y pese a que la siguiente cifra es importante, queda corta frente a los gastos que en un solo año realizó solo en bienes Daniel Salcedo. Este joven, entre el 2014 y el 2020, recibió ingresos a través del sistema financiero por $2.642.000. Solo con HDC Producciones recibió contratos por $3.5 millones en instituciones públicas. En el 2019, Daniel Salcedo declaró $1.411.000 en activos y $471.000 en pasivos, es decir, en bienes, y un patrimonio de $993.000. Una vez más, pese a que muy pocas personas en nuestro país tienen este patrimonio, esta cifra se queda corta frente a los bienes que tiene Salcedo dentro y fuera de Ecuador. Hoy, este hombre de 31 años que comenzó con su primera empresa a los 19, ya está frente a la justicia y tiene cosas que explicar, pues las cuentas entre sus ingresos y sus gastos no cuadran. Deberá decir de dónde venía y hacia dónde iba el dinero que pasaba a través de él. La demanda la presentamos hace 4 o 5 años, la presentamos. Sí, obviamente no teníamos esperanza que en el gobierno de Correa abriera el caso, pero ya formalmente, por lo menos, en esta Fiscalía General del Estado se abre el caso como crimen de Estado. Significa que eventualmente el Estado tendrá que pedir disculpas públicas,
pedir un desgravame, ¿sí? En su caso, generar una reparación integral, y de las personas, de los autores o cómplices que se encuentren vivos, directos o indirectos, tendrá que establecer evidentemente responsabilidades para llegar a una sentencia, y que esa sentencia se establezca obviamente como una manera de desgravame contra el expresidente Abdalá Bucaram. Con esto se confirma que efectivamente Abdalá Bucaram Ortiz fue un perseguido político, ¿sí? Sigue siendo perseguido político, porque hasta que el Estado no llegue a una sentencia sigue siendo víctima y sigue siendo un perseguido. Y para terminar, vuelvo a reiterar el mensaje a los ecuatorianos: tenemos que apoyarnos entre todos, implementar la cadena perpetua y la pena de muerte para que todos mañosos, corruptos, delincuentes, saqueadores del dinero del pueblo ecuatoriano paguen por sus actos de corrupción. Estos mañosos delincuentes se roban, saquean el dinero del pueblo ecuatoriano y después vienen a hacerse las víctimas y a pedir dinero al pueblo ecuatoriano, a decir que son manos limpias. Por eso tenemos que reformar las leyes como en Estados Unidos, Singapur, Japón, Taiwán, Corea del Sur, y van a ver cómo toda sarta de delincuentes van a la cárcel. Estos delincuentes mañosos deben estar muertos o deben estar en la cárcel. Así es que ya saben, ecuatorianos, si ustedes están en contra de los corruptos, de los mañosos, de los delincuentes, envíen este mensaje directamente a Abdalá Bucaram y a toda su familia. Este mensaje va de parte de Ecuador Unido contra la Corrupción, y